Hola y bienvenidos a Matemáticas entre dos. El día de hoy vamos a resolver otro reto más de Aprendo en Casa. Esta vez es del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica para el primer año de secundaria del programa que fue transmitido el viernes 17 de julio. El tema correspondiente a la semana 15 es ¿por qué es importante la empatía? Antes de continuar, no olvides suscribirte para seguir subiendo más contenido. Y bien, vamos rápidamente a ver algunas de las ideas principales que se abordaron dentro del programa a modo de resumen. Primero, nos han hablado sobre el texto argumentativo y nos han dicho que argumentar es simplemente hablar o poner en papel las razones respecto de un tema, y esto nos va a servir mucho para que nosotros podamos resolver el reto de esta sesión. Después, como segundo punto, han planteado algunas preguntas que nos ayudarían a preparar nuestros argumentos, como por ejemplo, ¿por qué la empatía es importante? ¿Por qué es bueno conmoverse? ¿Qué es lo que logras sensibilizándote? ¿Y cómo reacciona uno ante este tipo de cosas? Y a partir de ello también lo contrastaron con una situación que estaban contando a manera de anécdota sobre la situación de un niño que vendía flores. Como tercer punto hablaron de lo que es la empatía. La empatía es importante porque te hace reflexionar más allá de los prejuicios. También antes de opinar es importante que primero conozcas, entiendas y escuches al otro. Y asimismo debes ponerte en los zapatos de la otra persona. Hay que conocer sus necesidades y la situación que está afrontando. Y nosotros buscamos entender el problema y las razones que expliquen el incumplimiento de las personas para que a partir de ello ayudemos a plantear, debido a que se estaba tocando el tema de las personas comerciantes informales que salían a vender a las calles y que por este contexto suelen ser criticados. Sin embargo, es importante también tener en cuenta que justo por este contexto es que ahora más que nunca uno necesita conservar su empleo y generar ingresos. También se hicieron preguntas sobre la empatía. Como por ejemplo, la primera pregunta es ¿cómo podemos hacer para darnos cuenta cuando no estamos siendo empáticos? Y la segunda pregunta es ¿cómo realizar esta acción importante de escuchar? Y para ello nos hablaron sobre los principios de la empatía y también sobre los beneficios de la empatía. Principios de la empatía. Son 3 grandes principios. Primero, debes evitar juzgar, es decir, hacer un prejuicio, ya que es una valoración sin conocer o entender el contexto o la situación de las otras personas. Debes también llenarte de pensamientos empáticos, es decir, tener pensamientos que nos ayuden a comprender la situación de las personas. Y debes erradicar los pensamientos no empáticos, y esto se refiere a los prejuicios. Es importante escuchar sin dar un veredicto, es decir, escuchar sin desaprobar de inmediato lo que me están diciendo. 4. Beneficios de la empatía. Y aquí tenemos 5 grandes beneficios. Primero, te relacionarás mejor. Las personas empáticas generan unas mejores relaciones interpersonales y contribuyen a una convivencia armoniosa. También serás menos prejuicioso. Esto te permitirá evitar pensar mal del otro sin antes conocerlo. Te hará escuchar. Las personas empáticas se comunican y de forma eficaz, y asimismo hablan de cosas que importan a los demás. También propiciarás un liderazgo social. La empatía hace posible que trabajes en equipo por el bien común de los demás. Y finalmente despertarás la conciencia solidaria y el valor de la tolerancia, ya que seremos capaces de brindar apoyo al que lo necesita. Y el reto de Aprendo en Casa consiste en redactar un texto argumentativo en el que expliques lo importante que es la empatía. Y a continuación vamos a ver un ejemplo de este texto argumentativo, el cual puedes utilizar como guía para poder redactar tu propio texto. Antes de eso, no te olvides que si tienes problemas de matemáticas muy difíciles, sean de primaria o de secundaria, nosotros podemos ayudarte con la resolución de 2 ejercicios por 5 soles. Mayor información al Facebook de Matemáticas entre dos. Y a continuación vemos cuál sería ese ejemplo de texto argumentativo. Primero debemos recordar que un texto argumentativo es aquel que va a expresar el criterio de su autor. Entonces, debido a que nos están diciendo que tenemos que elaborar un texto argumentativo,
que responda a la pregunta ¿por qué es importante la empatía? He colocado la misma pregunta como título. Y vamos a empezar con la introducción, dentro de la cual recuerda que siempre debe contener la idea medular o tesis de tu texto. Primero, mi nombre es, y aquí vas a realizar tu presentación. Soy alumna del primer año de secundaria y hoy quiero contarte lo importante que es la empatía. Y a continuación vamos a redactar el cuerpo de nuestro texto argumentativo. Entonces, en nuestro párrafo siguiente vamos a detallar cuál es el concepto y los argumentos respecto a la pregunta ¿por qué es importante la empatía? Y empezamos diciendo que la empatía es la intención de comprender los sentimientos y emociones de otras personas, es decir, ponerte en los zapatos del otro, y considero que es importante porque te hace reflexionar más allá de los prejuicios, puesto que antes de opinar, primero tienes que conocer, entender y escuchar al otro. Y aquí también vas a agregar otra idea más, las cuales puedes encontrar en unas láminas anteriores que están de color verde e incluso las he resaltado. Recuerda también que de todas esas láminas vas a poder colocar los demás argumentos para que puedas hacer más enriquecedor tu texto. Y precisamente esos argumentos los dieron dentro del programa Aprendo en Casa. Ahora vamos a tener que ver en el siguiente párrafo que voy a colocar los principios de la empatía y sus beneficios, ya que esto también refuerza ese criterio de importancia que nosotros le estamos asignando a la empatía. Entonces, para ser empáticos tenemos que practicar sus principios, los cuales son. Y ahí vamos a colocar cuáles son los principios de la empatía, que también lo he colocado en un mapa conceptual, en una lámina anterior. Recuerda que dijimos que son 3 principios. Y cuando practicamos la empatía no solo hacemos bien a los demás, sino que nosotros mismos nos beneficiamos, ya que, y aquí vamos a colocar cuáles eran esos 5 beneficios que nosotros obtenemos al practicar la empatía. Recuerda que era uno de ellos que te relacionas mejor con los demás, eres menos prejuicioso, aprendes a escuchar a los demás, obtienes un liderazgo social y también despiertas la conciencia solidaria. Y como párrafo de cierre nosotros podemos colocar: finalmente debo destacar que la empatía me ayuda a... Y aquí puedes colocar cuál de todos esos 5 beneficios es el que más ha predominado en tu experiencia, como por ejemplo, la empatía me ha ayudado a fortalecer las relaciones con mis amigos. Y por otro lado, me agrada ser una persona empática debido a que, por ejemplo, me gustan hacer las cosas porque quiero que las demás personas sean tan felices como yo. Esa podría ser una idea de cómo podrías redactar tu párrafo de cierre. Recuerda también que estas ideas pueden servirte como guía y que tú puedes colocar muchas ideas más que surjan de tu creatividad. Y así hemos llegado a la solución de este reto para la sesión del día viernes 17 de julio del curso de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. No te olvides de pasar por el Facebook de Matemáticas Entre Dos, darle like y compartir nuestras publicaciones. Muchas gracias por ver este video hasta el final. No olvides darle like, comentar, y si estás buscando la resolución de retos de las sesiones anteriores, puedes consultar por nuestra lista de reproducción según tu grado. ¡Hasta la próxima!